¿Y si tu mayor error fuera en realidad el comienzo de tu mayor bendición? Esta es la historia de Daniel, un joven campesino que heredó un pequeño terreno y soñó con convertirlo en abundancia, lleno de ambición. Apostó todo a una sola decisión, convencido de que el éxito sería inmediato, pero una plaga inesperada arrasó su cosecha y, con ella, sus sueños. Lo que vio como ruina parecía confirmar que había arruinado su futuro. Sin embargo, bajo la tierra removida por su fracaso, algo aguardaba oculto. Quédate, porque tal vez descubras que tu error no es el final, sino la semilla de tu mayor sabiduría. Daniel recibió el terreno al comienzo de la primavera. La tierra era fértil, oscura y generosa, como si durante años hubiera esperado manos jóvenes que la trabajaran con fuerza y esperanza. Su padre, ya encorvado por el tiempo, le entregó las herramientas con una mezcla de orgullo y advertencia. La tierra responde a quien la escucha, le dijo. No la apures, aprende su ritmo. Daniel asintió, pero en su interior algo ardía con más intensidad que la paciencia. No quería solo cultivar, quería prosperar. Quería demostrar que podía multiplicar lo que había recibido. Soñaba con campos extendidos hasta donde alcanzara la vista, con graneros llenos y con el respeto del pueblo pronunciando su nombre. En las noches imaginaba el futuro. Visualizaba comerciantes llegando desde lejos, preguntando por su cosecha. Se veía a sí mismo ampliando el terreno, modernizando herramientas, convirtiéndose en ejemplo de éxito. El problema no era el deseo de crecer, era la prisa. Mientras su padre le sugería diversificar, plantar distintos cultivos para equilibrar riesgos, Daniel pensaba en ganancias rápidas. Si todo sale bien, decía con entusiasmo, en una sola temporada duplicaremos lo que antes se lograba en años. El padre lo miraba en silencio. La tierra enseña a quien quiere aprender, respondía con calma, pero también corrige a quien se adelanta. Daniel decidió apostar todo a un solo cultivo. Era rentable. Estaba de moda en la región. Si la temporada era buena, el beneficio sería enorme. No habría que esperar años para ver resultados. Bastaría una cosecha abundante, y al principio todo parecía confirmar su decisión. Las semillas brotaron fuertes. El verde cubrió el campo con vigor. Los vecinos comenzaron a notar la uniformidad perfecta de la siembra. Daniel caminaba entre las hileras con una sonrisa amplia, sintiendo que el éxito estaba asegurado. «Te dije que funcionaría», comentó una tarde, orgulloso. El padre observó el campo en silencio. Aún no ha terminado la temporada, pero Daniel ya celebraba por adelantado. Invertía más dinero en fertilizantes. Ajustaba cada detalle, calculaba ganancias futuras antes de tiempo. En su mente, la cosecha no era solo alimento, era validación. El pueblo comenzó a murmurar, pero esta vez con admiración. El joven sabe lo que hace. Es ambicioso, pero valiente. Daniel disfrutaba esas palabras. Alimentaban su convicción de que había tomado el camino correcto, hasta que una mañana el aire cambió. No fue una tormenta ni un incendio. Fue algo más silencioso. Una plaga comenzó a extenderse desde un extremo del campo. Al principio parecía insignificante. Un pequeño grupo de hojas marchitas, algunas manchas, nada alarmante. Daniel intentó controlarlo. Aplicó tratamientos, revisó el terreno con ansiedad creciente, pero la plaga avanzó como un susurro imparable. En cuestión de días, el verde intenso comenzó a tornarse opaco. Las plantas se doblaban. Las hojas se secaban antes de tiempo. El campo que había sido motivo de orgullo se convirtió en un paisaje quebrado. Daniel corría de un extremo al otro, buscando soluciones desesperadas. «Tiene que haber algo que podamos hacer», dijo a su padre con la voz agitada. El anciano observó la tierra con tristeza. Cuando se apuesta todo a una sola esperanza, cualquier amenaza se vuelve total. La plaga no dio tregua. En pocas semanas, la cosecha quedó arrasada. Lo que prometía abundancia ahora era polvo. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier tormenta. Los vecinos ya no murmuraban con admiración, murmuraban con juicio. Se lo buscó. Quiso correr antes de aprender a caminar. Ignoró los consejos del viejo. Daniel escuchaba esos comentarios desde lejos, pero cada palabra se clavaba como espina. Comenzó a evitar salir. No soportaba las miradas, no soportaba el campo vacío. Cada surco destruido parecía repetirle el mismo mensaje. Fallaste. Una tarde se arrodilló en medio de la tierra arrasada.
Tomó un puñado de suelo seco entre sus manos y lo dejó caer lentamente. «Arruiné todo», susurró. «Mi error destruyó lo que me confiaron». No solo había perdido dinero, había perdido confianza, la suya y la de otros. El padre se acercó despacio. «Hijo, la caída no es el final». Daniel no levantó la mirada. «Para mí lo es, aposté todo y lo perdí todo». «No perdiste todo», respondió el anciano con firmeza. «Perdiste una cosecha, no perdiste la tierra, no perdiste la capacidad de aprender». Pero Daniel no escuchaba. En su mente, el error era sentencia. Lo definía, lo marcaba. Durante días evitó el campo. Se encerró en la casa, repasando una y otra vez la decisión que había tomado. Si hubiera diversificado, si hubiera escuchado, si hubiera sido más prudente. La ambición que antes lo impulsaba, ahora lo acusaba. Comprendió algo doloroso. No fue falta de capacidad lo que lo llevó a la ruina. Fue falta de sabiduría. Quiso resultados sin proceso. Quiso crecimiento sin equilibrio. Quiso abundancia sin paciencia. Y ahora enfrentaba el costo. Una mañana, al pasar junto al terreno devastado, sintió que el paisaje reflejaba su interior. Todo parecía seco, vacío, sin futuro. El pueblo seguía adelante. Otros campos florecían. Otras cosechas prosperaban. El suyo permanecía como recordatorio de su error. Daniel se preguntó si el terreno volvería a producir, si su nombre quedaría asociado al fracaso, si había desperdiciado la oportunidad que la vida le había dado. La caída no solo destruyó su cultivo, sacudió su identidad, y allí, en ese fondo oscuro donde la vergüenza pesa más que la pérdida material, comenzó la verdadera historia. Porque antes de que algo renazca, primero debe romperse la ilusión que lo sostenía. Daniel aún no lo sabía, pero bajo la tierra removida por la plaga, algo estaba esperando ser descubierto. A veces la ambición nos eleva, a veces nos precipita. Pero incluso en la caída más profunda, el terreno no deja de guardar secretos para quien esté dispuesto a aprender. Y Daniel estaba a punto de descubrir que su error no era el final de su historia, sino el comienzo de algo que jamás habría encontrado sin esa caída. Los días siguientes fueron los más largos de la vida de Daniel. El campo seguía allí, pero él ya no lo miraba como antes. Evitaba caminar entre los surcos arrasados. Cada planta marchita parecía señalarlo. Cada hoja seca parecía repetirle la misma palabra: fracaso. Se encerró en la casa como quien se esconde de una tormenta que ya pasó, pero cuyo eco sigue retumbando en la memoria. No quería hablar con nadie. No quería escuchar consejos, ni siquiera quería escuchar el silencio. En su mente, el error no era una decisión equivocada, era una sentencia sobre su identidad. «Arruiné mi futuro», murmuraba mirando el techo en las noches. Si hubiera sido más prudente, si hubiera escuchado. Repasaba una y otra vez la conversación con su padre, las advertencias suaves, la invitación a diversificar, la paciencia recomendada, y sentía que cada recuerdo era una piedra más sobre su pecho. El padre lo observaba con una mezcla de compasión y firmeza. No lo reprendía, no lo humillaba, solo esperaba el momento en que el hijo estuviera listo para escuchar. Una tarde, mientras Daniel permanecía sentado junto a la ventana sin apartar la vista del horizonte seco, el anciano se acercó. «Hijo», dijo con calma, «el tiempo mostrará qué significa esta pérdida». Daniel respondió con amargura: «¿Qué puede significar? Perdí la inversión, perdí la cosecha, perdí el respeto del pueblo». «Tal vez perdiste una ilusión», contestó el padre. «Pero no todo lo que se pierde es castigo, a veces es preparación». Daniel no quería oírlo. La palabra preparación le parecía una excusa espiritual para un error evidente. «No intentes convertir mi fracaso en lección», respondió. «Me equivoqué, eso es todo». El padre lo miró en silencio. «Entonces levántate», dijo finalmente, «y ve a limpiar el terreno». «¿Para qué?», preguntó Daniel con desgano. «Porque la tierra no aprende nada si tú no vuelves a tocarla». Al día siguiente, con el ánimo pesado, Daniel tomó la azada, no para sembrar, no para planear un nuevo cultivo, solo para limpiar lo que la plaga había dejado atrás. El sol estaba alto, pero no había alegría en su labor.
Cada movimiento parecía recordarle lo que había perdido. La tierra estaba revuelta, irregular, herida. Comenzó a retirar restos secos, raíces dañadas, tallos quebrados. Mientras trabajaba, una idea comenzó a rondarle la mente. Tal vez su padre tenía razón en algo. Tal vez quedarse inmóvil no cambiaría nada. Pero aún no había esperanza, solo disciplina. Al avanzar hacia la zona más afectada del campo, notó que la tierra estaba más húmeda de lo habitual. Se agachó y la tocó. No era simple rocío. Frunció el ceño. La plaga había removido profundamente el suelo. Algunas raíces habían quedado expuestas. Decidió cavar un poco más, solo por curiosidad. Al hundir la herramienta, sintió que la tierra cedía con facilidad. Cavó con más decisión. Un pequeño brillo húmedo apareció entre los terrones. Pensó que era ilusión. Volvió a cavar, y entonces lo vio. Un hilo de agua comenzó a filtrarse desde el interior del suelo. Daniel se quedó inmóvil. No era lluvia acumulada, no era agua superficial, era un manantial oculto que había permanecido enterrado durante años. La plaga, al destruir las raíces profundas del monocultivo, había removido capas de tierra que jamás habían sido tocadas. El corazón de Daniel comenzó a latir con fuerza, pero esta vez no por ansiedad. Cavó un poco más. El hilo de agua se convirtió en un pequeño flujo constante. Claro, limpio. Miró alrededor, como si alguien pudiera confirmar lo que estaba viendo. El padre, que observaba desde la distancia, se acercó lentamente. ¿Qué has encontrado?, preguntó con serenidad. Daniel apenas podía hablar. Agua. Hay agua debajo del campo. El anciano sonrió apenas. La tierra siempre guarda algo más profundo de lo que vemos en la superficie. Daniel se arrodilló junto al manantial. Sus manos, que días atrás habían sostenido tierra seca con desesperación, ahora sostenían agua fresca. Comprendió algo que lo dejó sin palabras. Si la cosecha no hubiera sido destruida, si la plaga no hubiera removido la tierra, si él no hubiera tenido que limpiar hasta el fondo, jamás habría descubierto esa fuente. Lo que parecía pura destrucción había revelado algo oculto. El error no había creado el manantial. El error lo había expuesto. Daniel sintió una mezcla de vergüenza y gratitud. Se dio cuenta de que había visto la pérdida como final, cuando en realidad estaba siendo el inicio de algo más profundo. ¿Ves?, dijo el padre con voz suave. A veces la tierra debe romperse para revelar lo que estaba escondido. Daniel miró el agua fluir con más fuerza. Yo creí que Dios me había abandonado, confesó. Dios no abandona, respondió el anciano. A veces permite que lo superficial caiga para que lo esencial aparezca. El joven permaneció en silencio largo rato. No celebraba todavía, no entendía todo, pero algo se había movido dentro de él. La plaga no había sido una bendición en sí misma. Fue dolorosa, costosa, humillante, pero había abierto un camino invisible. Daniel comenzó a trabajar con otra actitud. Amplió la excavación con cuidado, guiando el agua hacia un pequeño canal. Observó cómo la tierra, antes seca y agotada, absorbía la humedad con avidez. La mente comenzó a cambiar. Si había agua constante, no necesitaba depender de una sola cosecha. Podía diversificar, podía experimentar, podía equilibrar. El error que antes lo había definido como imprudente, ahora comenzaba a redefinirlo como aprendiz. No todo estaba resuelto. El pueblo aún murmuraba. La inversión estaba perdida. La temporada ya no podía recuperarse. Pero el futuro ya no estaba vacío, porque bajo la pérdida había surgido provisión. Si esta parte de la historia toca tu corazón, escribe en los comentarios: aprendí de mi caída, porque tal vez tu terreno también fue removido por algo que no entendías. Tal vez la pérdida que te duele hoy está dejando al descubierto una fuente que jamás habrías buscado de otra manera. Daniel comprendió que su error no fue el final de su capacidad, fue el comienzo de su sabiduría. Dios obra incluso en lo que parece pérdida. A veces el fracaso es el arado que rompe la superficie dura de nuestro orgullo. A veces la caída es la herramienta que nos obliga a cavar más profundo, y cuando cavamos lo suficiente, descubrimos que bajo la ruina aparente hay vida esperando ser encontrada. El descubrimiento del manantial no convirtió la tierra en un paraíso de un día para otro. No hubo milagros espectaculares ni cosechas instantáneas. Hubo trabajo, hubo planificación, hubo paciencia.
Pero esta vez, Daniel no trabajaba movido por la prisa, sino por la sabiduría. Lo primero que hizo fue diseñar pequeños canales para distribuir el agua de manera equilibrada. No volvería a apostar todo a una sola esperanza. Plantó distintos cultivos, algunos de crecimiento rápido, otros más resistentes, otros que alimentaban la tierra en lugar de agotarla. Su padre observaba en silencio. Ya no era el joven impulsivo que soñaba con riquezas inmediatas. Era un hombre que había aprendido a escuchar el ritmo del suelo bajo sus pies. La tierra comenzó a responder. Allí donde antes había polvo y vergüenza, aparecieron brotes diversos, no uniformes, no perfectos, pero vivos. El manantial no solo regaba la superficie, parecía renovar el espíritu del lugar. Los vecinos comenzaron a notar el cambio. ¿No era este el campo arruinado? ¿No fue aquí donde la plaga destruyó todo? Daniel escuchaba esos comentarios, pero ya no buscaba aprobación. Había comprendido que el crecimiento verdadero no necesita aplausos inmediatos. Con el tiempo, los cultivos prosperaron. La diversidad protegía la tierra. Si uno fallaba, los otros sostenían la producción. La lección que antes había ignorado ahora era principio inquebrantable. Un día, uno de los mismos vecinos que había murmurado en su contra se acercó. «Daniel, he visto lo que hiciste con el agua. ¿Cómo supiste que estaba allí?» Daniel sonrió con humildad. «No lo supe. Lo encontré cuando ya no tenía nada que perder». La respuesta no era arrogante, era sincera. El pueblo pasó lentamente de la burla al respeto. Algunos comenzaron a pedirle consejo, otros querían aprender cómo manejar mejor sus terrenos, y Daniel entendió algo que lo transformó aún más profundamente. El verdadero tesoro no era el manantial, era la enseñanza, porque el agua podía agotarse algún día, pero la sabiduría adquirida en la caída permanecería. Comenzó a compartir su experiencia con los jóvenes del pueblo. «No cometan mi error», decía, «pero tampoco teman equivocarse. El error no es el enemigo, el orgullo lo es. Yo quise prosperar sin escuchar, quise crecer sin diversificar, quise resultados sin proceso». Los jóvenes lo escuchaban con atención. Ya no hablaba desde la ambición, hablaba desde la cicatriz. Una tarde, mientras el sol descendía sobre los campos ahora verdes y variados, el padre se sentó junto a él. «¿Qué aprendiste realmente?», preguntó. Daniel miró el terreno que había sido escenario de su vergüenza. «Aprendí que Dios no desperdicia nada», respondió con voz firme. «Ni siquiera mis errores». El anciano asintió. Daniel recordó las palabras que alguna vez había escuchado en la sinagoga. «A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien». No había entendido el alcance de esa promesa hasta ahora. No decía que todas las cosas eran buenas. Decía que todas podían obrar para bien. La plaga no fue buena, la pérdida no fue agradable, la vergüenza no fue deseable. Pero todo eso, unido al tiempo y a la disposición de aprender, había abierto una puerta que jamás habría visto desde la comodidad del éxito fácil. El manantial se convirtió en símbolo, no solo de provisión, sino de profundidad. Daniel comprendió que su error había sido como una grieta en la superficie de su vida, una grieta dolorosa, incómoda, humillante. Pero por esa grieta había emergido agua. Años después, el campo de Daniel era uno de los más equilibrados de la región, no el más grande, no el más ostentoso, pero sí uno de los más estables. Muchos acudían a él cuando enfrentaban dificultades. «Perdí parte de mi cosecha», decía uno. «Tomé una mala decisión», decía otro. «Siento que arruiné mi oportunidad». Daniel no minimizaba el dolor, no decía frases vacías, les mostraba el manantial. «Lo que parecía mi ruina fue el mapa hacia mi tesoro», explicaba. Si no hubiera caído, nunca habría cavado lo suficiente para encontrarlo. Entendió que su mayor riqueza no estaba en el agua ni en los cultivos diversificados. Estaba en su carácter transformado, en su humildad aprendida, en su paciencia cultivada, en su capacidad de escuchar antes de actuar. La ambición había sido reemplazada por propósito. El miedo al fracaso había sido reemplazado por confianza. Y así, lo que comenzó como un error se convirtió en legado. Porque el error no destruyó su capacidad, la refinó, no arruinó su historia, la redirigió, no lo definió como imprudente, lo formó como sabio. Daniel miraba ahora el manantial cada mañana no como símbolo de éxito,
sino como recordatorio de gracia. La gracia que permite caer sin quedar destruido. La gracia que transforma pérdida en preparación. La gracia que cumple que incluso los errores pueden obrar para bien. Si hoy estás mirando tu propio terreno arrasado, si sientes que tu decisión equivocada arruinó tu oportunidad, recuerda esto. Lo que parecía ruina puede ser el mapa hacia tu tesoro. Tu error no es tu identidad. Tu error es tu maestro. Y tal vez, justo debajo de la superficie rota de tu vida, haya un manantial esperando ser descubierto. Escríbelo en los comentarios como declaración de fe y aprendizaje. Mi error no me define. Me enseña. Y suscríbete a Sabiduría Animada para más historias que te recuerdan que, cuando Dios está en el proceso, incluso la caída puede convertirse en el comienzo de tu mayor riqueza.